importante, primero eso, tener definido qué es como tal un pequeño para edad gestacional. El pequeño para edad gestacional es aquel niño que nace ya sea peso o talla o ambos debajo de las gráficas normales para su edad de nacimiento, ¿ok? La edad de nacimiento puede ser determinada ya sea por fecha última menstruación por medio del ultrasonido obstétrico o puede ser obtenida por medio de datos clínicos cuando nace el niño, ¿ok? Entonces, es ese niño que se sale de la gráfica como tal, que se queda debajo de lo esperado para la población. Doctor, tengo datos interesantes que pueden compartir, lo han hecho, de hecho, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, la Organización Panamericana de Salud, también en su momento lo ha hecho el Instituto Mexicano del Seguro Social, que un recién nacido cuyo peso es inferior al del 90% de los recién nacidos generales que tienen la misma edad gestacional en el momento del parto o que están por debajo del percentil número 10, es cuando se puede considerar pequeño para su edad gestacional a un niño. Exactamente. Me voy a dar el lujo de compartirte una pequeña gráfica porque creo que es importante verlo para que los papás lo entiendan al 100%. Justo es esta gráfica la que usamos. Es una gráfica en donde pues, es de acuerdo al sexo, ¿ok? Y se ve aquí abajo todas las semanas de gestación que tiene el niño recién nacido y de acuerdo a eso lo graficamos. Hay solo 3 rayas, el promedio, ¿ok? El paciente que está debajo de la percentila 10, que es ese pequeño para edad gestacional, y está también la raya superior, que es el percentil 90 o el carril 90, que son esos niños grandes para edad gestacional. Es súper importante que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social y los neonatólogos y todos usamos esa gráfica recién nace el niño, este niño del que vamos a hablar hoy, este bebé que nace pequeño para edad gestacional, se define, ¿ok? No solo por esas gráficas, se define también de acuerdo a qué tan alejado está de esa percentila 10. ¿Ok? Y aquí les traigo yo como un poco visual esta situación, ¿no? Te decía, puede ser el peso, puede ser la talla o puede ser a ambos. Y aquí siempre nosotros en medicina y más en pediatría usamos gráficas y definimos lo normal como aquello que va de 2 desviaciones estándar positivas a menos 2 desviaciones estándar negativas. ¿Ok? Entonces, justo ese niño que se queda debajo de esas menos 2 desviaciones estándar, va a tener riesgo. Y justo va a ser pequeño para edad gestacional, según esta definición, ahora sí, como propiamente más endocrinológica. Oiga, doctor, estos datos que usted nos está compartiendo importantes para las personas que se están conectando en estos momentos con nosotros. Digo, conéctate, ¿no? Es muy importante que todas las personas conozcan más a detalle esta serie de datos que usted nos comparte, pero por ejemplo, en términos generales, También tu amigo, dile que le cae, alguna ¿no, Diego? familia, alguna madre de familia, algún papá, ubica que a lo mejor su recién nacido tiene algún problema de talla baja. Sabemos que los recién nacidos pueden ser pequeños porque sus padres pueden ser bajitos, ¿no? Hay una cuestión genética, porque la placenta no funciona normalmente o porque la madre tiene un trastorno médico o ha consumido medicamentos o drogas. Esto sumado, por ejemplo, el alcohol durante el embarazo. ¿Qué datos más específicos tiene, doctor, precisamente para que la gente pueda identificar un caso similar? Mira, justo hay estos datos concretos que necesitaríamos la gráfica como tal, y está también la parte de, pues, concreto, ¿no? Cifras concretas, nace tu niño, ¿qué tiene, cuáles tienen alarma, ¿no? En general, se va a definir este niño como menos de 2,500 gramos, ahí ya empieza a tener alarma. Ese es un primer foco que quiero que los papás se lleven, ¿no? Si su pequeño está pesando menos de 2,500 gramos, aguas. Ahí puede estar, o sea, puede encontrarse en la parte de abajo de la gráfica. La siguiente es que solo también hay que tener en cuenta que los niños pretérmino, aquellos que se definen justo como viene aquí en esta diapositiva, debajo de 36,7 semanas de gestación, también pueden tener riesgo de ser más pequeños. Y definitivamente, como dices, Mariano, hay que identificar, perdón, las causas y los riesgos, ¿ok? La gran mayoría de estos pacientes que son pequeños para edad gestacional son pequeños y no encontramos la causa.
pero el 60% sí la tienen. Y ese 60% justamente nos tiene que prender el foco de a quién vamos a seguir más estrechamente. En general, como bien dijiste, hay muchos factores maternos de la mamá durante la gestación, durante el embarazo, que pueden provocar que el niño sea más pequeño. Y hay otros factores que dependen per se de la placenta o del feto. Son muchas las causas, pero me gustaría justo enfocarme a esta situación como que mencionas tú, ¿no? Efectos ambientales. Fumar durante el embarazo, alcohol durante el embarazo, son una de las cosas que hacen a los niños más pequeños. La otra es que haya una alimentación deficiente, definitivamente, que haya desnutrición per se, cuadros infecciosos de repetición y cuadros infecciosos también severos durante el embarazo lo pueden realizar. Ahora también digo, no me quiero meter en camisa de 11 varas, pero al final también ahora con COVID hemos visto que hijos de madres que tuvieron COVID durante el embarazo también nacen más pequeños. Entonces es otro factor que nos puede hacer sospechar. El pretérmino como tal que ya dije, y también pues cuando hablamos, por ejemplo, de embarazos gemelares, ya sea mellizos o trillizos, también tienen mayor riesgo de ser pequeños para la gestación. Y ya como ven aquí en este cuadro, obviamente hay algunas otras cosas como preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional que pueden provocar que el niño también salga pequeño o cosas per se del niño, ¿no? Algunas alteraciones en los huesos, algunas alteraciones genéticas que son mucho más raras que todo lo que acabo de mencionar y que justo es lo que deben de tener como foco amarillo ustedes como papás. Doctor, ¿qué tanto tiene que ver precisamente el tiempo de gestación? Es decir, los casos de los niños que llegan al mundo antes de tiempo, los niños prematuros, ¿también pueden hacer con talla baja? Ok, definitivamente sí. Quisiera justo que viéramos esta situación, ¿no? Y quiero que esta diapositiva se la lleven como mucho, nada más, porque definitivamente el nacer antes de tiempo hace que pueda ser más pequeño y que tenga riesgo para otras cosas. Definitivamente, yo siempre les digo en la consulta y se los digo aquí a ustedes, el órgano evolutivo del ser humano por excelencia es el cerebro, ¿ok? Entonces, todo se va a ir a preservar ese cerebro, ¿ok? Lo que nos hace al final ser pues, los reyes de este mundo, los reyes de la selva, es justo nuestro cerebro. Entonces, nuestro cuerpo es muy inteligente, el cuerpo de los bebés es muy inteligente y lo que trata es preservar todo hacia cerebro, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? El oxígeno, la glucosa, el flujo sanguíneo, se tiende a mandar todo, pues eso, a ese órgano que nos hace sobrevivir, que es el cerebro, nuevamente les digo. Y el resto de los órganos, como ven aquí en la imagen, músculo, intestino, hueso en específico, como que reciben menos oxígeno, reciben menos proteínas, menos nutrientes, y entonces sí tienen mayor riesgo de justo ser más pequeños. Y cuando es un recién nacido prematuro, pues también esto se ve todavía más significativo, porque al final lo que queremos hacer es que ese cerebro funcione, jale y todo el resto de los órganos como que se quedan ahí esperando a que les toque. Estos datos son muy interesantes porque si bien entendemos que durante la fase de gestación, bueno, una mamá se tiene que cuidar mucho, tiene que cuidar la alimentación, tiene estas restricciones, las cuales ya usted, doctor, nos había venido comentando en los últimos minutos, que son importantes, que sigan una serie de reglas, que no fumen, que no beban alcohol, si tienen algún tipo de diabetes, incluso si pueden padecer preeclampsia durante la gestación, pues bueno, hay una serie de riesgos. Hoy en día, doctor, con estas nuevas generaciones estamos viendo, ustedes lo saben perfectamente, que muchas mujeres están entrando en la edad gestacional a mayor edad. Estamos viendo mujeres de 32, 33, 34 años, incluso ha habido casos de mujeres de 38 hasta 40 años que están esperando hasta esa edad para embarazarse por primera vez. Esto tiene una serie de riesgos para el bebé. Estos casos, doctor, también pueden generar talla baja en un recién nacido. Mira, definitivamente, bueno, primero el corte como médico de decir es una madre añosa o un término que la verdad usamos que no me gusta nada, que es una madre geriátrica, porque al final no es tan geriátrica, es los 35 años. Definitivamente después de los 35 empieza a haber algunos riesgos. Uno de ellos y de los más significativos es síndrome de Down,
trisomía 21, y algunos otros tienden que ver mucho con el desarrollo de la placenta y el desarrollo del crecimiento durante la gestación. Definitivamente es un factor de riesgo ser madre pues, geriátrica, madre añosa, para tener un niño pequeño para edad gestacional. No, esto no quiere decir, porque siempre cuando hablamos de este tipo de cosas y más en algunas entrevistas, etcétera, como que suena todo como muy absoluto y las mamás se quedan como, no, no, ya, o sea, tengo 36 años, seguro me pasa. No, o sea, son riesgos que se van aumentando y están basados como en recomendaciones médicas de una población muy grande. Sí, completamente de acuerdo. No significa que necesariamente va a ocurrir, pero finalmente hay riesgos muy marcados, definitivamente. Ustedes los pueden enseñar perfectamente con las mamás cuando platican con ellas. Y entonces es cuando tienen que hacer caso a esta serie de recomendaciones. Doctor, ¿con quién debemos acudir cuando, por ejemplo, tenemos esta serie de riesgos? Es decir, una mamá que fumó durante la gestación, que consumió alcohol también. ¿Quién es el especialista que nos puede ayudar a entender una vez que nace el bebito o la bebita que pudiera tener exactamente un riesgo de padecer talla baja? Pues parto tu pregunta en dos, Mariano. La primera parte, creo que la detección es súper importante. ¿Quién lo va a detectar? Pues finalmente lo más recomendable es que cada madre lleve un control prenatal adecuado con un ginecólogo certificado y bueno, que en los ultrasonidos de seguimiento de este control prenatal se puede detectar desde pues, tempranas edades, desde la semana 12, si hay alguna restricción. Idealmente, las restricciones significativas o este tamaño más pequeño es justo a partir de la semana 20. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, pues tener algunas, pues sí, justo un primer foco. Y la segunda Ya, es luego, ¿cuándo o quién debe de ver a estos niños ya que nacen? El seguimiento pediátrico, igual por un pediatra certificado, por un pediatra actualizado, es de suma importancia. El primer año de vida tienen que tener seguimiento mensual, ¿ok? Con peso, con talla, viendo de neurodesarrollo y viendo vacunas. Al final, tu pediatra o el pediatra que visites va a ser justo el que va a detectar que tu niño no está creciendo bien o es pequeño. Y aquí creo que justo la pregunta también va encaminada a dónde entro yo. Yo entro justamente después de una detección pediátrica y después de que no hay un patrón de recuperación. ¿Ok? Esto es sumamente importante y creo que es algo que se tienen que llevar mucho en la plática. Puedes nacer pequeño para edad gestacional y al final que todo vaya bien, ¿no? Pues te alimentas, tienes seno materno, eres un niño estimulado, etcétera, y todo sale súper bien. Pero hay justo un 10 a 20% de los niños que no recuperan, o sea, que no empiezan a subir su talla o su peso y empiezan a quedarse en, pues sí, justo todo el tiempo en la parte de abajo, ¿ok? Voy a compartir justo un ejemplo de esto para que quede mucho más claro, pero justo así se ve, es un niño que nace pequeño, que desde el principio está debajo de la gráfica y se mantiene todo el tiempo. Este es el niño que debe de terminar con el endocrinólogo. Generalmente, ¿ok? Y voy a compartir otra, me hago voy a compartir justo esta, que es justo lo contrario, que es una paciente que presenta justamente un patrón de recuperación. Nace pequeña y conforme van pasando los meses y tiene su seguimiento pediátrico, más o menos a los 6 meses se empieza a acoplar a la gráfica y se queda en un carril completamente normal. ¿Ok? Este niño, no problema. El pasado, el que se queda todo el tiempo abajo, ese es el problema. ¿Ok? Ese es el que termina con el endocrinólogo. Entonces, es importante identificar como papás que los especialistas indicados, los médicos indicados y el pediatra, porque da el seguimiento, es el especialista para los bebés, para los recién nacidos, para los pequeños menores de 4, 5, 6 años. Pero entonces, cuando está identificado un problema de talla baja, doctor, entonces el endocrinólogo pediatra, el que tiene que entrarle al quite. ¿Cuántos hay? ¿Hay suficientes especialistas como usted, doctor Iñaki, quienes pueden atender? Pero me llama mucho
atención, porque sabemos que pediatras quizá pueda haber muchos, crinólogos realmente pediatras. somos pocos, estamos mucho, la verdad, estamos muy concentrados en la Ciudad de México como todos los subespecialistas, por así decirlo, y no solo somos pocos, sino que somos pocos los que realmente estamos certificados, que eso es algo bien importante que quiero destacar mucho. A mí no me gusta tirarle tierra a nadie y hay médicos estupendos en todos lados, pero justo el que tu médico esté certificado, el que tu médico esté actualizado, hace que vayas a tener el mejor tratamiento, ¿no? Entonces, somos, Mariano, alrededor, en el último conteo, somos como 450, 500 en toda la República Mexicana. Esto, pues, considerando pues, la población que tenemos en nuestro país, es muy poco. Entonces, pues sí, trabajo No, sí tenemos. afortunadamente, Gracias a qué bueno, Dios. doctor, porque hay cifras interesantes, lo dábamos a conocer la semana pasada, el porcentaje de pequeños que tiene registrada la Secretaría de Salud Federal con talla baja en México. Entonces, por eso es importante que la gente ubique perfectamente al especialista indicado, que es con el que se va a acercar precisamente una vez que tiene detectado el problema. Todas las personas, a propósito de esto que se están conectando en estos momentos, muchísimas gracias. Estamos en la segunda charla de Escuchar para Crecer, un esfuerzo que hacen muchas personas especialistas en la salud, precisamente para que a través de la plataforma Zoom, ustedes sin costo alguno puedan accesar y puedan en estos momentos ver lo que opinan los especialistas como el doctor Iñaki González Vázquez. Doctor, una vez que se tiene identificado el problema, ¿qué tratamiento se tiene y cómo funciona? Okay. Uno de los tratamientos como más identificados y que tienen mucho mayor estudio a lo largo de los años, definitivamente es hormona de crecimiento. Hormona de crecimiento es un medicamento muy gentil que a veces a los papás da un poco de miedo, sobre todo por la manera en la que se administra. Se administra subcutánea, es decir, en la grasa, ¿ok? Esto hace que deba de ser inyectada con una aguja muy fina que prácticamente no duele y no genera efectos adversos en el sitio de aplicación. No es frecuente que haya moretones, tampoco es frecuente que haya dolor y tampoco es frecuente que haya infección en el sitio de aplicación. Hormona de crecimiento no solo nos va a ayudar a que ese niño quede dentro de la gráfica y crezca lo que le toca por genética, sino que también nos va a ayudar a disminuir el riesgo de otras cosas como diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión en estos pacientes que son pequeños, que además de ser pequeños y tener un tamaño que puede ser considerable, tienen riesgo metabólico y también se ha visto que hormona de crecimiento disminuye ese riesgo metabólico. Entonces, definitivamente el tratamiento, el go-to de tratamiento es hormona de crecimiento en estos niños. Hormona de crecimiento. También hay muchas dudas, incluso desde la semana pasada que estuvimos por primera ocasión conectados, que precisamente había gente que tenía la inquietud que también funcionaba la hormona de crecimiento, si no había efectos secundarios, cuánto tiempo generalmente tienen que estar los niños con este tratamiento, en promedio cuánto tiempo tardan en llegar a la talla adecuada. Estos datos nos los puede compartir, doctor, por favor. Mira, aquí, o sea, pues sí, la efectividad de hormona de crecimiento también depende para lo que se use, ¿no? En este caso, de pequeño para edad gestación. Doctor, no lo escuchamos. Ya, perdón. ¿Escucha por ahí? Ahí está. Ya, Muy bien, gracias. ahí están. Gracias. Les decía, en este caso de pequeño para edad gestacional, uno, ¿qué tanto tiempo lo vamos a usar? Generalmente hay algunos pacientes que empiezan a tener un patrón de recuperación, llegan a su talla blanco familiar, y ahorita comparto una gráfica de eso, pero llegan a su talla blanco familiar y se puede, digamos, como ver si solitos pueden seguir con ese mismo patrón de crecimiento. O sea, ya que los encarreraste, que los enfilaste en un carril, decir, lo puedo soltar y ver si solito va teniendo buen impacto, buen crecimiento y ya, ¿ok? Generalmente, hormona de crecimiento para todos los padecimientos, el primer año de uso es cuando tienes como un impacto súper importante, tienes ese patrón de catch-up, ese patrón de recuperación, ese brinco de carriles, y conforme van pasando los años, el efecto sigue estando presente, pero ya es un efecto como un poco más tenue, por así decirlo, y el paciente preserva un mismo carril.
puedes intentar en un pequeño parada gestacional dejar el tratamiento como pues en pausa un tiempo y ver si el paciente crece solito sin ningún empuje, o puedes continuar el tratamiento, depende también en dónde lo agarres, porque también el tiempo del diagnóstico es importante. Aquí en específico te voy a compartir una gráfica para hacérselo más visual todavía a los papás. Dame 2 segundos, que está justo acá. La abro en este minuto y listo. Dame 2. Share. Aquí está. Este es un paciente, o sea, digo, es una gráfica ploteada. Esto quiere decir que yo al paciente lo ve, o sea, justo lo conocí a los 4 años, ¿ok? Y justo tiene ahorita 6 y este es como el patrón que esperaríamos que va a crecer. ¿Ok? Esta es una gráfica de un paciente real. Básicamente, pues va creciendo pequeño, ponemos hormona de crecimiento mientras antes mejor, avalado por sociedades entre los 4 y los 5 años. Entonces ponemos el tratamiento justo a los 4 años y empieza a subir, ve cómo empieza a cambiar de carril y empieza a acoplarse a un carril normal y definitivamente más o menos a los 7, 8 años tiene, o sea, lo que tengo ploteado es que va a llegar justo a la talla esperada familiar y a la talla pues normal promedio de la población, en este caso en esta gráfica. Podríamos pensar que justo entre los 10 y los 11 años, al estar ya como constantemente en el carril preservado, podríamos llegar y pensar que podemos suspender tratamiento y ver cómo funciona solita sin tratamiento. Realmente, les digo, el primer año vean qué impactante cómo salta de carriles y después empieza a ser más estable el crecimiento y también eso es algo que buscamos. Tampoco buscamos que se vayan saltando de carriles hacia todos lados y mucho menos vamos a buscar que justo acaben con la talla más alta si no les toca para su genética, para su talla blanco familiar. ¿Ok? Entonces, eso, es un tratamiento que es dosis-respuesta. No te podría decir, híjole, todos lo necesitan 10 años, o todos lo necesitan 3, o todos lo necesitan 12. No, cada paciente es distinto. Muy bien, a las personas que se están conectando con nosotros en esta segunda charla, Escuchar para Crecer, estamos platicando con el doctor Iñaki González, endocrinólogo pediatra. Es importante que ya nos manden sus preguntas, tienen a su disposición el chat para que puedan poner todas sus preguntas. El doctor ya en breve puede ir respondiendo. O tienen la duda directamente, pueden abrir su micrófono, levantar la mano, decir, me llamo, y pueden hacer su pregunta. Están las dos opciones para que el doctor Iñaki pueda responder todos sus cuestionamientos. Doctor, ¿qué tan cierto es que a menos que hayan nacido con una infección o tengan un trastorno genético, la mayoría de los recién nacidos pequeños para su edad gestacional no tienen síntomas y salen adelante? Mira, hay varios pacientes que justo tienen infecciones perinatales que son muy ocultas, que al nacimiento no pueden ser detectadas. Sobre todo son infecciones de tipo virales y también, bueno, hay infecciones de tipo hongo, fúngicas, que también pueden hacer que haya manifestaciones tirando más hacia los 3 meses. Realmente muchos de estos pacientes, o sea, sí existe este caso, la gran mayoría de las infecciones perinatales, de un acrónimo que nosotros llamamos TORCH, que es Toxoplasma, rubiola, citomegalovirus y herpes y VIH, si entra como ahí englobado, justo estos pacientes que tienen TORCH pueden llegar a tener manifestaciones como muy sutiles al nacer y una de ellas básicamente es pequeño parada gestacional. Entonces, el pequeño parada gestacional, más allá de solo el tamaño que implica muchas otras cosas, como veníamos diciendo, ¿no? Riesgo a futuro de diabetes, riesgo a futuro de hipertensión, riesgo a futuro de hacer pubertad antes de tiempo y de manera como muy rápida. Y pues sí, riesgo también como de traducción de algo que podría ir más allá, ¿no? O sea, infecciones a nivel de meninge, sistema nervioso central, etcétera. Este dato también es muy interesante y qué bueno que también lo comparta, doctor, porque hace unos minutos usted decía que son pocos los especialistas que se tienen en nuestro país. Pocos son los endocrinólogos pediatras quienes pueden tratar a estos niños una vez que han sido identificados, primero por los papás, después ratificado eso por el pediatra directamente y que son directamente asignados a ustedes los endocrinólogos pediatras.
Y también comentaba que, pues bueno, la mayoría de ustedes están concentrados aquí en la capital del país, en el centro del país o en la Ciudad de México. Por ejemplo, una persona que está en una zona rural, que le es difícil quizá moverse, que por tradición, incluso por cultura, falta de educación o la educación per se como tal recibida por la zona rural y por el tipo de familia que se tiene, el que un niño, por ejemplo, identificado o no identificado, doctor, con talla baja, ¿no? De pequeños de gestación, pueden llegar a la edad adulta siendo bajitos, ¿es cierto? ¿O tienen otras complicaciones como usted ya lo comentaba? Por supuesto que sí, Mariano. Mira, más o menos se estima que un niño que es pequeño para gestacional puede llegar a, o sea, el 10 al 20% van a tener talla baja toda su vida, ¿ok? El ser pequeño para edad gestacional solamente, o sea, solo tener eso, incrementa 7 veces el riesgo de tener talla baja final. O sea, es bien importante. Y de todos los pacientes que tienen talla baja, ¿okay? Que vemos ya como adultos, el 22% tienen o fueron justo pequeños para edad gestacional. Entonces es bien considerable el número de pacientes que sí, que pueden llegar a tener alteraciones pues a futuro en talla y también lo otro que les decía, ¿no? Diabetes, hipertensión, justo resistencia a la insulina, alteraciones en grasas, etcétera. Entonces, son varias las cosas. Creo que una de las cosas que hay que sí hacer mucho hincapié es el seguimiento. O sea, no importa si estás en una zona rural, no importa si estás en una zona urbana, siempre debes de tener un médico que esté vigilando a tu hijo. El peso y la talla de tu hijo son el mejor indicador de salud, el mejor. Definitivamente hay niños que justo a los 2 años las mamás llegan todas a la consulta diciendo, es que mi hijo no come nada, es que come fatal, se porta fatal. Lo medimos, lo pesamos, está estupendo el niño. Ese es su mejor indicador. Los niños no necesitan vitaminas todo el tiempo, ni necesitan un seguimiento, necesitan ver y graficarse cada consulta y con eso vamos a ir del otro lado. De verdad, un niño enfermo no va a crecer. Es una de las cosas más importantes que siempre desde que estamos en medicina nos dicen, ¿no? Sí, y es muy lógico. Si tú tienes una enfermedad en el corazón, tu cuerpo lo que va a ser pues, curar ese corazón, que es un órgano vital, ¿no? No te va a poner a crecer unos centímetros a expensas de una enfermedad cardíaca. Entonces, ese, talla y peso, seguimiento con tu pediatra, el mejor indicador de salud. Y vaya que sí, doctor, porque yo recuerdo incluso cuando era pequeño, pues era importante, me acuerdo que mi mamá, mi abuelita me decían, a comer bien, hijo, porque si no, no creces, ¿no? Que es importante, sí, definitivamente la alimentación Claro. tiene que ver, pero es como dice el doctor Iñaki, finalmente, ¿no? La genética, el que el niño no tenga un padecimiento, una enfermedad, una infección, son importantes, son factores, es un total completo que involucra si un niño crece o no crece. Y cada caso, ¿verdad, doctor? Es completamente distinto, ¿cierto? Exactamente, siempre individualizar a cada paciente. Por eso, o sea, me encantan estas pláticas porque al final abren conciencia y también abren conciencia, pero tienes que pensar que tu hijo es único e irrepetible siempre. Entonces, cada caso debe de ser visto con lupa y de manera muy particular. Mariano, creo que ya nos están dejando algunas Sí, preguntas sí, por aquí. afortunadamente, Venga, doctor, si usted nos lo permite, muchísimas gracias a claro. las personas que están conectadas. Leti Solís, doctor, muchísimas gracias, Leti, por estar con nosotros conectada en estos momentos. Leti le pregunta, doctor, ¿a partir de qué edad mi hijo puede tener tratamiento de hormona de crecimiento? A ver, Leti, siempre es más tiempo, es mejor respuesta. Eso es un primer lema importante. La siguiente, para pequeño para edad gestacional, la FDA, que es la Food and Drug Administration de Estados Unidos, la COFEPRIS de Estados Unidos, por así decirlo, avala el tratamiento a partir de los 4 años. La misma asociación en Europa lo avala a partir de los 5. Entonces, si es pequeño para edad gestacional, estos son como nuestros niveles de corte. Hay algunos pacientes, individualizamos caso y empezamos antes de tiempo.
Si fuera, por ejemplo, que tiene un déficit de hormona de crecimiento, ese déficit de hormona de crecimiento documentado desde el nacimiento va a ser bien importante que reciba tratamiento desde que se detecta que no hay hormona de crecimiento, que hay ese déficit. Entonces, depende del diagnóstico, es el momento. En general, Leti, y esto es para todos los papás, los primeros 2 años de vida, lo que más hace crecer a sus hijos, hormonal o biológicamente hablando, es la nutrición y las hormonas tiroideas, que las hormonas tiroideas se las checan con el tamiz cuando nace. Entonces, eso importantísimo. A partir de los 2 años, hormona de crecimiento empieza a jugar un papel más importante. Entonces, muchas veces, en algunos casos, pensamos en usar hormona de crecimiento a partir de los 2 años, en específico para talla. Pero bueno, Leti, creo que ahí contesté tu pregunta bastante. Muchísimas gracias, doctor. Carlos Hernández, muchísimas gracias, Carlos, también por estar conectado en estos momentos con nosotros en Escuchar para Crecer. Carlos me pregunta, doctor, si mi hijo fue prematuro, ¿necesariamente tiene que usar hormona de crecimiento? No. El 90%, prácticamente el 90% redondeando, de los niños que son pequeños para gestacional tienen un crecimiento normal, un catch-up, una recuperación por sí solos. Y solo el 10% necesitan hormona de crecimiento. Y también aquí, Carlos, justamente es bien importante que no todos los prematuros son pequeños para edad gestacional. Pueden, o sea, nacen con edades más pequeñas, pero se grafican de acuerdo a su edad y eso nos dice si es pequeño o no. Entonces, ni todos los prematuros son pequeños para edad gestacional, ni todos los pequeños para edad gestacional necesitan hormona de crecimiento. Gracias, doctor. Rocío tiene 2 preguntas. La primera pregunta es esta, doctor. ¿Tienen que estar vigilando el tratamiento de la hormona de crecimiento por el pediatra y el endocrinólogo? ¿Los 2 especialistas tienen que estar al pendiente de esto? Tu pediatra tiene que estar al pendiente de todo lo que está pasando. Tienes que seguir con tu pediatra vacunas, tu hijo se va a seguir enfermando de gripas, diarrea, lo tiene que seguir viendo tu pediatra y al final, pues en esas consultas también lo debe de pesar y medir. La parte de la talla, o sea, cuando ya estás viendo un endocrinólogo, como que ahí sí ya pasa un poco más al término del endocrinólogo, que lo vemos con un poco más de punto y coma y vemos mucho mayor seguimiento. ¿Qué tan seguido tiene que ser este seguimiento? Y me adelanto un poco con esta pregunta, aunque no la hiciste propiamente, Rocío. ¿Qué tan seguido te tienen que ver? 3 meses, cada 3 meses tu endocrinólogo y tu pediatra, depende de la edad. Generalmente cuando ya son un poco más grandes, entre los 4 y los 7 años, los citan cada 6 meses o cada año. Entonces, sí necesitas el seguimiento de las 2 cosas. O sea, un subespecialista justo va a ver la talla, no va a haber, ni te lo debe de vacunar, ni nada de estas cosas. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y la segunda pregunta de Rocío, ¿qué pasa con los niños autistas? El niño autista con peso bajo que requiere hormona de crecimiento, ¿hay alguna afectación por la condición del pequeño? ¿No es lo mismo? ¿Qué sucede? Muy buena pregunta, Rocío. Definitivamente, primero, no, hormona de crecimiento no genera autismo, no genera complicaciones de autismo. Entonces, si tu hijo es autista y pequeño para edad gestacional, puede recibir ambos tratamientos, o sea, puede recibir lo que reciba del autismo y la hormona de crecimiento como tal. Hay que tener algunas precauciones, obviamente, sobre todo, pues la parte de sensibilidad en niños con autismo puede estar alterada. Entonces, la hormona de crecimiento es inyectada. Yo lo que hago con algunos pacientes es justo que se administre cuando están dormidos. Es tan gentil el piquete que muchas veces hacerlo dormido pues hace que ni lo sientan y al final pues la administración es más sencilla. Pero no, o sea, el que tu hijo sea autista o no, no excluye que pueda necesitar hormona de crecimiento, ¿ok? Entonces, si la necesita, pues habrá que ponérsela. Muy bien, pues espero que el cuestionamiento de Rocío haya quedado claro. Pati Rodríguez, doctor. Pati le pregunta, mi hijo duerme hasta tarde por estar con los videojuegos. ¿Eso afecta su crecimiento? Mira, definitivamente, o sea, como que en la parte médica muchas veces nos enfocamos en toda la cuestión hormonal, en toda la cuestión de cómo está el hueso y toda la situación. Hay un 20 al 50% y justo te voy a compartir, y creo que por ahí viene otra pregunta de eso, que quiero que vean qué tan importante y qué impacto tienen otras cosas. Te lo voy a compartir. Todo esto está basado en medicina, es medicina basada en evidencia, varios artículos, etc. Y mira,
no solo las hormonas, la genética, los huesos determinan cuánto va a crecer tu hijo. El 20 al 50% del crecimiento depende de factores externos. ¿Por qué? Pues básicamente, piénsalo así. Tienes 3 hermanos hombres en una misma familia, todos tienen una talla diferente. ¿Por qué? Porque hay cosas biológicas que pueden ser las mismas, pero la cuestión ambiental puede diferir. Y de la cuestión ambiental, definitivamente una de las cosas más importantes es el sueño. Durante el sueño se secreta el pico más importante de hormona de crecimiento, es decir, la gran cantidad de hormona de crecimiento que hacemos en el día se secreta en la noche. Para poder secretar ese pico, tenemos que llegar a fases de sueño profundo. Entonces es bien importante que tu hijo duerma bien, duerma sus horas y además alcance a llegar al sueño profundo. Definitivamente yo una de las recomendaciones que siempre hago en mi consulta es que 2 horas antes de dormir, al menos, si se puede más, no tengan exposición a pantallas, para que sea mucho más fácil entrar al sueño profundo. Muchísimas gracias, doctor. Ya están llegando muchas preguntas, afortunadamente. Gracias a todas las personas que se están conectando en estos momentos con nosotros. Mariana Salgado, mi tocaya, le pregunta, doctor, además del tratamiento, ¿qué otras cosas puedo hacer en casa para que mis hijos crezcan o crezcan más? Pues justo lo que venía en esa diapositiva, ¿no? En eso que acabo de enseñar, jugar con el 20 al 50% que depende del ambiente. Que uno, ya lo hablamos justo con Patty, que es el sueño. El otro es el ejercicio, ¿ok? La actividad física vigorosa diaria hace que también se secrete hormona de crecimiento. La otra cuestión es la alimentación, una alimentación balanceada con adecuada cantidad de proteínas, saludable en sí la alimentación, también hace que crezcas, pues necesitas energía para crecer y la energía la obtenemos de los alimentos. Y hay una cosa que no quiero dejar atrás, que es justo la parte psicológica. Un niño feliz es un niño que crece bien. O sea, demostrado estudios de años atrás, niños, o sea, pues que han tenido situación de maltrato, etcétera, tienen tallas mucho más bajas que los niños que crecen en una familia amorosa, en un ambiente social feliz. Entonces, ¿qué puedes hacer por tu hijo? Justo estas 4 cosas. Y lo puedes hacer todos los días. Oiga, doctor, y esto se lo pregunto yo, esto aunado a la pregunta que está haciendo mi tocaya sobre qué otras cosas puede hacer para que sus pequeños, sus hijos crezcan o crezcan más. Es cierto que hay determinadas disciplinas deportivas que pueden ayudar a que un niño crezca. Por ejemplo, se me ocurre el básquetbol. A mí me decían, juega básquetbol, juega voleibol o natación o algún tipo de gimnasia para desarrollarte más. ¿Es cierto? Aquí hay 2 cosas. Uno, la actividad física aeróbica, o sea, que te hace cansar, que eleva frecuencia cardíaca, que te hace jadear, definitivamente hace que salga hormona de crecimiento. Y ahora, eso es una parte, toda la actividad física. En cuanto a cuál escoger, mira, la verdad es que es muy debatido porque hay cosas que es hueso y hay cosas que es ligamento. Por ejemplo, nadar hace que hagas muy buen músculo, que hagas muy buen elongamiento, o sea, mucha estiración de ligamentos y entonces hace que justo, pues, como que dé sensación también de estar un poco más alto. Pero en natación, el hueso tiene muy poco impacto. El hueso para ir creciendo, irse remodelando, necesita como, pues sí, irse impactando. Como si estuvieras construyendo una casa en donde avientas el bloque, avientas pues una masa de cemento y luego la tienes como que pulir. Bueno, el hueso funciona así. Avientas calcio, avientas fósforo y lo tienes que pulir. En la natación, esta aventada no es tan significativa. Y correr sí. Por ejemplo, correr hace que el hueso tenga mucho impacto y que aviente cemento todo el tiempo y se vaya a remodelar. Entonces, no es que sea una disciplina o la otra, sino que también hay que ir combinando. Y aquí hago paréntesis, pero creo que es importante. No traten de que sus niños a los 5 años ya estén en el equipo de básquetbol, etcétera. Está demostrado que desde los 6 años los niños van migrando de deporte y justo están tratando de encontrar la disciplina que les gusta. Después de los 6 años podemos hablar un poco más. Yo lo que recomiendo siempre es un balance entre las 2 cosas. Que haya ejercicio de impacto, es decir, que si el niño quiere nadar, pues a lo mejor caliente un poco, unos 10 minutos en bicicleta o caminando, corriendo, y del otro lado, ¿no? Y pues ya se mete a nadar y hace elongamiento de ligamentos. Que está corriendo, está buenísimo que corra, pero necesitamos que antes de correr
haga estiramiento de ligamentos para igual no lesionarse y para justo tener los dos beneficios, ligamento y hueso. Definitivamente hablando de hormona se produce exactamente bien en natación o bien en correr o en básquetbol, pero es ir combinando y justo, pues sí, elongar y jugar con la estética también. ¿Okay? Tengo muchos pacientes que ya llegan con núcleos de crecimiento, ya no van a crecer más, y les digo, pues ponte a hacer algún ejercicio como gimnasia, ballet, si quieren, natación, para que justo tengan un cuerpo más estilizado, ligamentos más largos y se vean más altos. Muy bien, doctor. Están llegando demasiadas preguntas. Vamos a tratar de resolver lo más pronto posible la mayoría de las inquietudes. Si por ahí se queda alguna pregunta que no se respondió, al final el doctor Iñaki va a dar la manera de contactarlo, sus redes sociales, algún teléfono, correo electrónico, para que ustedes puedan contactarlo directamente. Mire qué interesante pregunta nos hace, bueno, le hacen a usted Alejandra Suárez, doctor. Mis hijos deben crecer más que yo. ¿Los hijos tienen que ser más altos que los papás? Mira, definitivamente se llama esto patrón secular de la talla, o como dicen la gente de más edad, ahora sí que hay que mejorar la raza. Sí pasa esta parte de mejorar la raza, pasa de manera muy sutil, a veces entre generaciones subsecuentes, es decir, de mamá a hijo no pasa, pero bueno, sí puede suceder. No es algo a la fuerza, lo que hacemos es justamente hacer un promedio entre la talla de los padres para poder decir qué tanto debe de crecer tu hijo. Yo aquí les mostré tablas poblacionales, pero pues el chiste es también cómo debe de crecer de acuerdo a su genética, ¿ok? Se saca un promedio de la talla de los padres, se hacen unas correcciones matemáticas y estimamos la talla de los pacientes. Y siempre les digo, las matemáticas son ciencias exactas, la biología no. Los factores externos que vimos van a definir talla y también, pues, la fórmula o ese número que te va a dar el endocrinólogo o el pediatra cuando lo visites tiene un error de 4 centímetros hacia arriba y 4 centímetros hacia abajo. Ok, doctor. Nubia le pregunta, en el embarazo mi bebé iba con crecimiento y desarrollo, iba bien, pero después de los 7 meses dejó de crecer. ¿Esto repercute en que ya teniendo 3 años no alcance la altura promedio de un niño de su edad? Además, rara vez se enferma, nos dice Nubia. Nubia, aquí sí definitivamente creo que estás pasando al rubro que te tenemos que ver en consulta, porque sí, tenemos, o sea, justo puede pasar que la restricción o que se haga pequeño pueda pasar al principio o pueda pasar al final. En tu hijo pasó como más hacia la segunda, bueno, en el tercer trimestre del embarazo, para ser exactos. Entonces, y parece que no ha recuperado por lo que me estás platicando. Entonces, definitivamente, pues digo, mis datos están aquí y yo estoy a tus servicios, lo que necesites, pero creo que sí necesitas una valoración. Muy bien, Nuria, para que hagas contacto directamente con el doctor. Adri le pregunta, ¿qué factores puedo tomar en cuenta para pedirle al pediatra que le prescriba a mi hija el tratamiento de hormona de crecimiento? Yo no creo que el pediatra sea el que deba de prescribirte, creo que justo es un medicamento subespecializado que debe de prescribir un endocrinólogo. ¿Qué factores? Pues que veas esta gráfica de esta manera. Te la voy a enseñar para que te quede clarísimo. Déjame la abro. Perdóname. La tecnología luego traiciona, ¿eh? Está todo muy Sí, de preparado, repente. pero puede traicionar. Sí, estamos en ¿Qué vivo. factores? Esto, que veas este tipo de gráfica. Un niño que está persistentemente abajo, que no recupera, que no está teniendo justo este patrón de crecimiento. El meterse a la gráfica, el estar justamente como debe de ir, ¿ok? Y acoplarse. Si ves eso, pues creo que debes de decirle a tu pediatra que haga una referencia a un endocrinólogo y pensar en tratamiento de hormona de crecimiento. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Brau le pregunta, mi bebé pesa 8,600 y tiene 1 año. Está chiquita para su edad. ¿Eso sería una alerta para que reciba hormona de crecimiento? Repito, no nada más importa el peso, importa también la talla. Sí, perdón, ¿cuánto dijiste? ¿8 qué? 8,600. ¿Y cuántos meses? 1 año. Un Ah, año de edad. sí, sí está pequeña, o sea, está con un peso inferior al esperado. Habrá que ver la talla también de tu niña
y justo ver, no todos los niños recuperan al principio, generalmente recuperan en los primeros 2 años. Entonces habrá que ver cómo nos va ahora en tu seguimiento pediátrico, si empieza a subir en la gráfica y si no, pues pedir ayuda. Gracias, doctor. Kenis Alcocer le pregunta, ¿hasta qué edad se puede aplicar la hormona del crecimiento y esta tenga respuesta favorable? Ok, definitivamente gran pregunta. Lo que hacemos nosotros durante el seguimiento y también para el diagnóstico es tomar una radiografía que se llama edad ósea, que básicamente lo que hace es ver los núcleos de crecimiento, los cartílagos de crecimiento y vemos qué tanto espacio hay. Si la hormona de crecimiento la vamos a usar para crecer en específico, tenemos que tener núcleos de crecimiento abiertos. Esto nos hace pensar que más o menos después de pubertad o cuando ya va a culminar pubertad, ya el uso de hormona de crecimiento empieza a tener, pues sí, menos efecto y potencia, menos el llegar a la talla que estás esperando. Entonces, depende al 100 de qué tanto espacio tiene para crecer y eso lo vemos con la edad ósea, radiografía en general de la mano. Muchísimas gracias, doctor. José le pregunta, tengo una sobrina con síndrome de Turner y es muy chaparrita. ¿Ella puede usar hormona de crecimiento o no? Sí, hay pocas indicaciones absolutas de uso de hormona de crecimiento. Hoy estamos viendo una de ellas, es pequeño para gestacional, pero también el déficit de hormona de crecimiento total o parcial, es decir, que produzcas poco o nada de hormona de crecimiento. La parte de síndrome de Turner es una indicación absoluta de uso de hormona de crecimiento y les va muy bien con ella. Y las otras son pues, insuficiencia renal crónica y infección por el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, ¿ok? Son pacientes que pueden ser candidatos de manera precisa a hormona de crecimiento y creo que tu sobrina es una de ellas. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Alejandra Suárez le pregunta, ¿por qué si yo soy más alta que mi mamá, mi hija no es más alta que yo? Mi esposo es más alto que mi papá, dice. Bueno, a mí en la consulta luego me dicen que soy muy populachero, pero justo el abuelear es algo que pasa. Justamente pueden, o sea, como que las tallas, así como pueden ir mejorando esta mejoría de la raza que les decía, también pueden ir saltando generaciones. Es decir, tus hijos pueden heredar más la talla de los abuelos, que creo que es lo que estás diciendo tú en tu pregunta. Y pues también habrá que ver si en el camino son muchas cosas, no solo es hormona de crecimiento, pueden estar sucediendo con tu hija, pues no sé, infecciones de repetición, alergias, hay otras cosas que también pueden provocar talla baja, que no son, pues ahora sí, de fábrica, como pequeño parada gestacional, o que tienen que ver con hormona de crecimiento. También hay que ver, pues que no tenga ninguna otra enfermedad ni ninguna otra cosa. Y repito aquí, crecer es un lujo. Entonces, si tú tienes una enfermedad, pues vas a sobrevivir, vas a curar esa enfermedad y no vas a buscar tanto crecer. Muy bien, pues ahí está la serie de preguntas y las respuestas por parte del doctor Iñaki González Baque. Interesante todo lo que nos está comentando el doctor. Yo creo que la gente ha quedado muy satisfecha. Si por ahí se quedaron algunas preguntas, por supuesto, ya comentará el doctor después de que cerremos este programa a través de sus redes sociales, su correo electrónico, su teléfono, que lo va a compartir un poquito más adelante para que todos ustedes puedan hacer contacto directamente con él. Como él ya lo dijo, habrá casos que necesariamente se tenga que ver en la consulta. Eso es muy interesante. Y otros que se pudieron resolver en esta charla. Doctor, si pudiéramos dar un mensaje final, una conclusión al tema de hoy, tratamiento de hormona de crecimiento en el niño nacido pequeño para la edad gestacional, por favor. Pues miren, primero que los niños pequeños para edad gestacional tienen riesgo de tener talla baja, ¿ok? En el 10% de los casos, que esta talla baja puede ser tratada con hormona de crecimiento y que además de esto, también hay otras cosas que determinan el crecimiento y que son muy importantes, como son toda la cuestión ambiental. Eso por un lado. Y por el otro, destacar que, pues sí, el seguimiento pediátrico continuo te va a llevar a que tu hijo esté sano y ahora sí que fuerte, como dirían los anuncios. Doctor, ¿de qué manera podemos hacer contacto con usted? Si nos puede
compartir sus redes sociales, si tiene Facebook, Twitter, LinkedIn, algún correo electrónico, algún teléfono, para que la gente pueda hacer contacto directamente con usted, doctor. Justo les puse en el chat mi contacto, porque luego aprenderte los teléfonos es un poco complicado, pero ahí está el teléfono de mi consultorio para cualquier cosa. Yo atiendo, ahora sí que en muchos lugares de la Ciudad de México. Estoy en el Hospital Ángeles de Interlomas, en el ABC de Santa Fe, en La Condesa, en Bosques de Duraznos y en el Hospital Español. Entonces, ahora sí que no tienen excusa para no visitarme. Y mis redes sociales, pues básicamente es Instagram, que es en lo que más me muevo, es dr.inakigb.endoped. Igual ahora se las comparto acá. Pero bueno, que de verdad, cualquier cosa, cualquier problema, estoy a sus órdenes. Y tenemos el teléfono. Sí. Y tenemos el teléfono, doctor. Vamos a compartirlo. Lo podemos repetir varias veces por si la gente lo quiere anotar. Es el 55 36 73 20 29, ¿es correcto? Claro, ahí está Claudia, que al final pues es la dueña de mi vida y de mi agenda. Entonces, cualquier cosa con ella y de todas maneras me pueden escribir vía Instagram o contactarme directo a través de ese teléfono. Ahí está, 55 36 73 20 29, para que las personas puedan hacer contacto directamente con el doctor Iñaki González. Doctor, pues muchísimas gracias. Gracias por habernos destinado una hora de su tiempo. Así sabemos que precisamente como anda brincando literalmente de un hospital a otro, que nos haya permitido una hora de su tiempo para poder platicar con la gente. Por supuesto, a todas las personas las invitamos a que compartan esta información que nos da a conocer el doctor Iñaki para que más gente conozca y sepa más sobre las ventajas de la hormona de crecimiento en niños con déficit de crecimiento, sobre todo en el niño nacido pequeño para la edad gestacional. Doctor Iñaki, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una excelente noche. Muchas gracias, Mariano, y gracias pues a todo el equipo. Muchísimas gracias al doctor Iñaki González Vaca, especialista en endocrinología pediátrica. Muchas gracias a todos. Gracias por habernos acompañado en esta segunda charla, Escuchar para Crecer. Hashtag Escuchar para Crecer. Yo los espero con otro especialista, más temas relacionados, la próxima semana en punto de las 7 de la noche. Si te perdiste algo, yo voy a compartir en mis redes sociales este programa también para que lo puedas compartir a su vez con la gente de tu familia, con tus amigos, con tus compañeros del trabajo, quienes estén interesados en conocer más detalles y hacer contacto directamente con nuestros especialistas. Te espero el próximo miércoles en punto de las 7 de la noche, tiempo del centro del país. Estén pendientes de los detalles en mis redes sociales. Soy Mariano Riva Palacio y a nombre de quienes hacen posible Escuchar para Crecer, gracias. Que tengas una excelente noche.